Quiero dar a todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida. Oramos a Dios que esta palabra que Él ha preparado para todos nosotros hoy pueda ser de bendición a cada uno de nosotros. Y bueno, hoy deseo con la ayuda de Dios y su palabra compartir la cuarta parte de esta serie de enseñanzas que hemos titulado La parábola de los dos hijos. Y yo quiero invitarles a que juntos leamos nuevamente en la Biblia la palabra de Dios. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21, verso 28 al 32, en donde el Señor Jesús narra a los líderes religiosos de su época, ya al final de su ministerio terrenal, esa parábola conocida como la parábola de los dos hijos, y de donde hemos tomado el nombre de esta serie de enseñanzas. Leemos lo siguiente, y este es el Señor Jesús hablando. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y de aquí el nombre de la parábola. Pero, ¿qué os parece? Dice, un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, los líderes religiosos: el primero. Es decir, el que dijo: no voy, pero arrepentido fue. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué? Porque vino a vosotros Juan el Bautista en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. En nuestras enseñanzas anteriores, esta es la cuarta parte ya de esta serie, y en nuestras enseñanzas anteriores hemos compartido con ustedes que hay tres verdades que podemos extraer de esta enseñanza. Quizás hayan muchas más verdades, pero yo quiero o he querido centrarme en tres verdades que podemos extraer de estas enseñanzas, y habiéndonos detenido ya a analizar y a reflexionar acerca de la primera enseñanza, en lo que fue la primera y segunda parte de esta serie, el día de hoy, como lo hicimos en nuestra reunión pasada, yo quisiera continuar estudiando o analizando en esa segunda verdad, que es que cada uno de los dos hijos del Padre, acerca de los cuales leíamos en esa parábola, representa primeramente a un grupo de personas del pueblo de Israel. Y así, el primer hijo, el que dijo no quiero, pero después arrepentido fue, representa aquel grupo de personas que eran consideradas por los judíos como los pecadores. Y que, por cierto, eran menospreciados en esa sociedad en ese entonces, como eran los publicanos o los cobradores de impuestos y las rameras, pero que sí recibieron el mensaje de Juan, conocido como el Bautista, y el mensaje de Jesús, y se arrepintieron y creyeron en Jesucristo para así entrar en el reino de los cielos o en el reino de Dios. Y el segundo hijo representa a estos líderes religiosos a quienes Jesús les está narrando esta parábola,
a estos líderes religiosos que aparentaban hacer la voluntad de Dios, pero que no quisieron recibir el mensaje de Juan el Bautista, pero tampoco quisieron recibir el mensaje de Jesucristo y a Jesucristo como el Mesías. Por lo tanto, no se arrepintieron ni creyeron en Jesús como el Mesías para ser salvos. Pero también en segundo lugar decíamos que estos dos hijos no solo representan a dos grupos de personas dentro de la sociedad de Israel en ese entonces, sino también que representan a toda la humanidad, a toda la humanidad. Y estos dos grupos son, el primero, los que rechazan las demandas de Dios o la ley moral de Dios en sus vidas, viviendo egoístamente, viviendo en rebeldía contra Dios, pero que en determinado momento de sus vidas, por la obra de la gracia de Dios, tienen un cambio de manera de pensar que los lleva a una obediencia a Dios o a un cambio de manera de vivir, es decir, tienen un arrepentimiento genuino. Pero también el otro grupo de la humanidad es este grupo en donde están aquellas personas que le dicen sí a Dios de manera con mucho entusiasmo. Le dicen sí, Señor. Le dicen sí a Dios y prometen guardar sus mandamientos y hacer su voluntad, pero no tienen ninguna intención de hacerlo, como fue el caso del segundo hijo que pudimos ver en la parábola de los dos hijos. Y por lo tanto, viven vidas de desobediencia sin arrepentirse de su vida de pecado. Desde la enseñanza anterior nos hemos centrado en el primer grupo de estos dos grupos, que son las personas que inicialmente rechazan las demandas de Dios, rechazan la ley moral de Dios en sus vidas, viviendo, como decíamos, egoístamente, viviendo en rebeldía contra Dios, pero que en determinado momento, por la gracia de Dios, por esa obra del Espíritu Santo en sus vidas, se arrepienten. Tienen un cambio de manera de pensar que los lleva a un cambio de manera de vivir y no solo se arrepienten, sino que creen en Jesús, confían en el Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Amén. Decíamos en la enseñanza anterior, a modo de resumen, ¿quiénes pertenecen actualmente a este grupo? Bueno, decíamos que pertenecen en primer lugar todos los pecadores que se oponen a Dios y que se oponen a su voluntad de manera directa, de manera abierta, de manera consciente y voluntaria, sin ni siquiera poner excusas por ello. Son los que pecan abiertamente. Son los que ni siquiera ponen excusas por, no, yo estoy mal, yo sé que estoy mal y yo sé que si me muero me voy al infierno. No, yo lo sé. Es este grupo de personas, en primer lugar. Es más, este grupo de personas, tristemente, son aquellos que se jactan o presumen sus pecados ante otros pecadores, pero también con sus palabras y con sus hechos muestran un rechazo, una indiferencia a la palabra de Dios, al llamado de Dios a convertirse a Él y al cristianismo. También rechazan el evangelio. No solo no tienen ningún interés en la palabra de Dios, son indiferentes, la verdad nunca leen la Biblia ni les interesa, pero también rechazan abiertamente el evangelio. De modo que cuando alguien viene a compartirles las buenas nuevas de salvación, estas personas no tienen ningún problema en decir, ¿sabe qué? Discúlpeme, pero no me hable de esto. La verdad no tengo ningún interés. En segundo lugar, a este grupo también pertenecen personas que son pecadoras, personas que creen que la Biblia es palabra de Dios, pero óigase bien, algunos quizás la tienen ahí abiertas en sus casas, en el Salmo 23 o en el Salmo 91, o la leen esporádicamente, especialmente uno de estos salmos
como si fuera un amuleto de buena suerte, pero óigase bien, aunque tengan esa Biblia abierta ahí, aunque la lean todos los días en el Salmo 23, en el Salmo 91, etcétera, o en alguna porción de la Biblia que les gusta mucho, para ser guardados y bendecidos por Dios, ellos y sus seres queridos, estas personas, óigase bien, le conceden muy poca importancia a la lectura de la misma, al estudio de la misma y a la meditación de la misma, y mucho menos a la obediencia de la misma. Estas personas, siempre pecadores, al igual que los anteriores, los del primer grupo, no rechazan a las personas que vienen y les comparten las buenas nuevas de salvación. Es decir, decíamos, son amigables al cristianismo, son amigables con la palabra de Dios. Sí, son amigables con la palabra de Dios y con el evangelio. Viene alguien, ¿verdad? Les predica, escuchan con respeto, escuchan con atención, asienten con su cabeza, pero son personas que continuamente están posponiendo su conversión a Dios. Son personas que continuamente están posponiendo su conversión a Dios. Dicen, mire, ahorita no estoy listo. Ahorita no estoy preparado para tomar tan importante decisión. Pero yo les pregunto, ¿cómo es posible que no están listos, no están preparados para tomar la decisión de arrepentirse y confiar en Jesús como su único y suficiente Salvador, pero están preparados para irse al infierno? Yo no entiendo. Están preparados, según ellos, para irse al infierno, porque es lo que están haciendo cada día, caminando por el camino ancho que lleva a la perdición, que lleva al infierno, a la condenación eterna. Estas personas son personas que se aman a sí mismos y aman el deleite temporal que les ofrece el pecado, que les ofrece el mundo y las cosas del mundo, más que a Dios. Por eso es que posponen continuamente su conversión. Por eso es que inicialmente le dicen al Padre, no quiero. Y retrasan, posponen su arrepentimiento. Sin embargo, a diferencia de los pecadores del primer grupo, estos pecadores son muy cuidadosos en que sus pecados no sean manifiestos a los demás. Estas personas pecan en secreto, es decir, en su mente, anidando pensamientos pecaminosos y deleitándose en ellos. Pecan con sus ojos, ¿cómo? Adulterando, es decir, codiciando con sus ojos, o bien se ocultan de las demás personas para pecar. Pero tanto los pecadores que pecan abiertamente como los que se ocultan, tanto los pecadores que no son amigables con la palabra de Dios y el evangelio como los que sí lo son, pero ninguno de los dos se ha convertido, sino que viven en desobediencia inicialmente. Llega un momento de sus vidas, como decíamos, al igual que el hijo que dijo no quiero, pero arrepentido fue, en que por la influencia del Espíritu Santo se arrepienten de todos sus pecados cometidos contra Dios y su prójimo y creen en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y Dios les perdona sus pecados. Dios les hace sus hijos, Dios les hace sus hijas, y Dios los salva de la condenación eterna en el lago que está ardiendo con fuego y azufre. Ahora bien, en nuestra enseñanza anterior decíamos que la pregunta que todos aquí debemos hacernos es: ¿por qué estos pecadores, estas pecadoras, dicen no? Dicen no al inicio, al mandamiento de Dios de hacer su voluntad, arrepintiéndose y convirtiéndose a Él primeramente para ser salvo. En nuestra enseñanza anterior consideramos 5 posibles razones y las quiero mencionar brevemente por razón de aquellos que no estuvieron. ¿Cuáles son estas simples posibles razones por las cuales estas personas que están viviendo en pecado, hombres y mujeres, dicen al inicio no al mandamiento de Dios de arrepentirse y convertirse para ser salvos? La primera, porque han hecho a un lado a Dios en sus vidas. Han hecho a un lado a Dios en sus vidas, se han olvidado de Él y por ello no piensan en Él.
Son personas en quienes no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. O como decía el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios, capítulo 4, verso 18, viven ajenos de la vida de Dios o viven a una enorme distancia de Él. La segunda razón es porque estas personas creen que los juicios de Dios nunca les alcanzarán. Creen que los juicios de Dios nunca les alcanzarán. Fulano de tal, uy, este hombre es un pecador terrible, se irá al infierno. Fulana de tal, uy, esa mujer es una mujer amargada, terrible, se irá al infierno. Pero ellos son quizás igual de fornicarios o adúlteros o codiciosos como este varón, o igual de amargados como esta mujer, y dicen, no, a mí no me va a pasar, yo no me voy a ir al infierno. Creen que los juicios de Dios nunca le alcanzarán, pues como Dios es amor, nunca les va a escudriñar o nunca les va a examinar sus malos pensamientos, sus malos deseos, sus malos sentimientos, sus malas intenciones o sus malos hechos, y mucho menos les pedirá cuentas de todo el mal que hacen. En tercer lugar, o la tercera razón, es porque no tienen conocimiento. Tienen el conocimiento entenebrecido. No andéis como los otros gentiles, dice el apóstol Pablo allí en Efesios 4. No andéis como los otros gentiles que tienen el entendimiento entenebrecido, es decir, no tienen conocimiento, no tienen entendimiento o ignoran cuál es el carácter completo de Dios. Es decir, conocen acerca de su amor, pero desconocen acerca de su santidad, de su justicia, de cómo Dios es un juez justo y no tendrá por inocente al culpable. Desconocen acerca de la ira de Dios que vendrá sobre todo pecador que no se convierte a Él. Desconocen acerca del juicio de Dios que un día vendrá, pero también desconocen, o más bien prefieren ignorar acerca del castigo de Dios que vendrá contra ellos mientras continúen viviendo esas vidas de maldad y de práctica de pecado. Pero también ignoran o desconocen cuál es su verdadera condición espiritual. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas personas creen que todos los seres humanos son hijos de Dios. Y tú le preguntas, ¿y usted es hijo de Dios? Sí, usted es hija de Dios. Sí, ¿por qué? Porque todos somos hijos de Dios. No, un momento. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Cuidado, no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Amén. Una cuarta razón decíamos que es porque estas personas son egoístas, es decir, viven para sí mismos y están llenos de amor propio, por lo tanto se aman más a sí mismos que a Dios. La quinta razón es que aman más las tinieblas que a Dios y prefieren vivir en pecado que en santidad, prefieren a Belial que a Cristo y prefieren el infierno al cielo, aunque con su boca digan, no, yo no me quiero ir al infierno, yo me quiero ir al cielo, pero con sus obras gritan, yo me quiero ir al infierno. Amén. Estas personas prefieren sus pecados a tener a Jesús como su Señor y Salvador. Por esa razón lo rechazan. Por esa razón lo rechazan. Y hoy, con la ayuda de Dios y su palabra, yo quisiera continuar considerando más razones de por qué estas personas inicialmente viven en pecado y dicen no al mandamiento de Dios de convertirse a Él para hacer su voluntad. Y yo quisiera pedirles nuevamente, al igual que en la reunión anterior, que mediten cada una de estas razones que vamos a estar exponiendo. ¿Para qué? Para que ustedes se examinen a ustedes mismos si aún no se han convertido a Dios. ¿Por qué? Porque una de estas razones o varias de estas razones que vamos a estar exponiendo podrían ser la causa por la cual o por las cuales usted, querida persona que no se ha convertido a Dios, aún no lo ha hecho. Óigalo bien. Yo quiero decirles que una sexta razón
es porque estas personas que dicen no inicialmente, estas personas están viviendo una vida de rebeldía contra Dios. Están viviendo una vida de rebeldía contra Dios. Se han rebelado a Dios abiertamente. Yo quiero decirles que la rebeldía en la Biblia connota casi siempre una actitud de rebeldía contra Dios. Sí, es cierto, hay rebeldía contra el rey, rebeldía contra el profeta, pero sobre todo en la Biblia, siempre la rebeldía es una actitud de rebeldía contra Dios. Y yo quiero decirles que esta actitud de rebeldía está en la vida de todo pecador, y por esa razón no solo no busca a Dios, sino que dice no cuando Dios le manda a convertirse a Él y vivir para Él. Yo quiero decirles que es a causa de esa falta de amor a Dios y de esa rebeldía que los pecadores insisten en no someterse a la voluntad de Dios. No es que no puedan arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. No es que no puedan. Mira, tenemos la palabra de Dios desde los profetas y luego nos ha hablado ahora a través de Cristo. Tenemos la gracia de Dios que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tenemos la obra del Espíritu Santo convenciendo al pecador de su pecado y llevándolo de la mano al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. De modo que si la persona no lo hace, no es porque no puede, porque además Dios es justo, no nos va a pedir algo que no podamos hacer, sino porque la persona no lo quiere hacer. Y no lo quiere hacer, bueno, primeramente porque no ama a Dios. Y segundo, ¿por qué? Porque está en ese estado continuo de rebeldía contra Dios abiertamente. En la Biblia Dios nos muestra a través de los diferentes escritores inspirados cómo a causa de la rebeldía, el ser humano aún no regenerado por Dios no dispone su corazón para el Señor, o no prepara su corazón para buscar a Dios. En el Salmo capítulo 78, verso 8, leemos lo que dice el salmista cuando exhorta al pueblo de Israel y le dice: y no sean como sus padres. Y como eran los padres de estas personas a quienes el salmista está escribiendo, dice: generación contumaz, ¿y qué? Y rebelde. Generación que no dispuso su corazón, o que más bien no propuso de corazón buscar a Dios. Dice: ni fue fiel para con Dios en su espíritu. Y lo leo de nuevo, dice: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios. Amados y amadas, cuidado. Esa actitud de rebeldía te va a llevar a que continuamente, no prepares tu corazón para buscar a Dios. Pero también, en segundo lugar, a causa de tu rebeldía o a causa de su rebeldía, estas personas no obedecen el mandamiento de Dios, como leemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, verso 26, para los que les gusta anotar y leer en casa, con respecto al pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto y Dios les mandó a que entraran a la tierra prometida. ¿Y qué leemos en Deuteronomio 1, 26? Sin embargo, dice: no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandamiento de Jehová vuestro Dios. Antes fuisteis rebeldes al mandamiento de Jehová vuestro Dios. Entonces vemos como una sexta razón por la cual las personas dicen al inicio no quiero, cuando Dios les ordena convertirse a Él y vivir para Él, es por rebeldía. Esa rebeldía que, como decíamos, les hace no preparar su corazón para buscar al Señor, pero también les hace no obedecer a Dios. John MacArthur dice al respecto: Israel en Cades Barnea, de una manera deliberada y desafiante. Me gusta esta segunda palabra. Bueno, las dos encajan perfectamente bien. Dice: de una manera deliberada y desafiante, se rehusó
a responder al mandato de Dios de tomar la tierra. Pero también yo quiero decirles que es a causa de la rebeldía que en tercer lugar los pecadores no siguen los consejos de Dios para sus vidas. Y esto lo vemos en el Salmo capítulo 107 verso 11, cuando el salmista escribe con respecto a la nación de Israel que estaba viviendo en rebeldía contra Dios. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción o en miseria, traducen otras Biblias como la Biblia de las Américas, y en hierros o en cadenas, como lo traduce la Biblia de las Américas. Dice, ¿por qué razón vivían así estos pobladores de esta nación rebelde de Israel? Dice, por cuanto, oiga bien, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Y aborrecieron el consejo del Altísimo. O sea, aquí estamos viendo verdades que yo espero estén haciendo entender a cada persona que está representada en este grupo de los que han dicho no quiero, pero aún no se han arrepentido y siguen viviendo en rebeldía, que esto es grave. ¿Por qué razón? Porque es una rebeldía de manera consciente y voluntaria, de manera deliberada, pero también es una rebeldía desafiante. O sea, la persona está desafiando a Dios, óigalo bien. Y no solo eso, sino que está aborreciendo el consejo de Dios para sus vidas. Y luego se preguntan, ¿por qué les va como les va? Luego hasta se enojan con Dios. Yo conozco personas que me han dicho, ay pastor, fíjese que yo estoy enojado con Dios, yo estoy enojada con Dios. Y yo le digo, usted está enojado con Dios, usted está enojada con Dios, ay cuénteme por qué. Mire por qué me está pasando esto y esto y esto y esto, y Dios no me responde. Y usted quiere que Dios le responda cuando está en una rebeldía franca, en una rebeldía abierta, en una rebeldía desafiando la autoridad de Dios. Y no solo eso, desobedeciendo sus mandamientos, aborreciendo el consejo de Dios. Y luego usted quiere venir delante de Dios y decirle, Dios, concédeme esto, y que Dios corra a hacerlo. No, espéreme. Ubíquese quién es usted, ubíquese lo que usted está haciendo contra Dios, y ubíquese quién es Dios. Yo quiero decirles que dos cosas me preocupan y creo que deberían de preocupar a toda persona que hoy está aquí y que está consciente que aún no se ha convertido a Dios. Y una de las razones podría ser esta, o seguramente es esta, la rebeldía. Y yo quisiera comentar a ustedes cuáles son esas dos cosas que me preocupan. La primera es que estas personas rebeldes, o usted querida persona que en su rebeldía no se ha convertido a Dios, no se ha dado cuenta o no entiende contra quién está siendo rebelde. Óigalo bien, no se ha dado cuenta o no entiende o no quiere entender contra quién está siendo rebelde. ¿Por qué razón? Porque estas personas no están viendo que no están siendo rebeldes contra un rey terrenal, o un presidente, o un primer ministro, o un general de división que comanda un gran ejército de una nación muy poderosa, sino que están siendo rebeldes ¿contra quién? Contra el Dios todopoderoso, contra el soberano de todos los reyes y autoridades de la tierra, pero no solo contra el Dios todopoderoso, sino contra su Cristo, el Rey de reyes y el Señor de señores. Y ojo, ante quien estarán un día y temblarán de terror ante su presencia. Amén.
Yo quiero que para que tus ojos sean abiertos, querido pecador, que no comprendes aún ante quién te estás revelando cada día, yo quiero que tú me permitas, o que todos aquí me permitan, describirles en la Biblia una sola escena de cuando Dios se manifestó en esta tierra a los seres humanos pecadores y qué sucedió en sus vidas ante su presencia. Y en el Antiguo Testamento lo vemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, verso 18 al 19, cuando Dios se manifiesta al pueblo de Israel, ahí en el monte Sinaí o en el monte Horeb, para darle su ley. Y se nos dice que todo el pueblo observaba el estruendo. Óigase bien, Dios se manifiesta al hombre, por amor al hombre, no para juzgar al hombre, por amor al hombre, para darle su ley. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, ¿qué dice? Temblaron. Viéndolo el pueblo temblaron, se aterrorizaron y se pusieron ¿cómo? De lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros. ¿Para qué? Para que no muramos. Oiga, aquí se nos dice que estos israelitas temblaban de miedo y hasta pensaban que iban a morir si Dios en ese momento hablaba con ellos. Otro ejemplo que quiero mostrarte es el de cómo será cuando estos pecadores rebeldes que se resisten a arrepentirse y convertirse a Dios, se enfrenten a Cristo en su segunda venida. Y esto lo vemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, verso 12 al 17. Fíjese bien lo que está aquí describiendo el apóstol Juan, inspirado por Dios. Y dice así: miré cuando abrió el sexto sello, es decir, el ángel abrió el sexto sello. Y fíjese cuál es el entorno. Y hubo un gran terremoto. Imagínese usted el momento, un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Imagínese el momento. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Y qué pasó? Fíjese bien, dice, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, ¿qué dice aquí? Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Y qué más? Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos ¿de quién? Del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Por qué? Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Amados y amadas, es delante de este Dios que se manifestó a los israelitas en el monte Horeb, en el monte Sinaí, y ante quien temblaban de miedo, y ante Jesucristo lleno de gloria, quien en su segunda venida vendrá a juzgar a las naciones, ante quienes ustedes estarán los que hoy siguen rebelándose contra Dios y contra su Cristo, su Salvador, su Mesías, posponiendo cada día su arrepentimiento. Amén. La segunda cosa que me preocupa no es ante quién van a estar y no se han dado cuenta todavía, por eso siguen siendo rebeldes, sino que muchos de los que al inicio se resisten a obedecer el mandamiento de Dios, a convertirse a Él, y continúan haciéndolo cada día, corren el peligro, óigase bien, de no arrepentirse nunca y morir en este estado
de no regeneración o no regenerados a causa de su rebeldía, y que reciban como castigo el ser condenados por Dios. Yo quiero que leamos en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, verso 21, cómo a pesar de todas las plagas que vinieron, los hombres no se arrepintieron. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, fíjese bien. Mire, si usted lee Apocalipsis capítulo 9, que le pido lo haga en casa, y usted se da cuenta cuán terribles eran estas plagas, capaces de doblegar a cualquiera, al más rebelde, supuestamente. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ¿qué dice aquí? Lea conmigo. Ni aún así que se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Y qué más dice aquí? Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Así es que si usted está confiando de que mañana lo va a hacer, y mañana dice mañana, y pasado mañana dice mañana, y en un mes dice mañana, cuidado. Puede ser que usted llegue vivo hasta este momento y a pesar de las plagas sea de los que no se arrepientan. Alguien escribió al respecto muy acertadamente: una de las señales características del fin de los tiempos es la obstinación de las personas no convertidas a continuar en su vida de pecado. Y lo leo de nuevo. Una de las señales características del fin de los tiempos es la obstinación de las personas no convertidas a continuar en sus vidas de pecado. Y a pesar de los horrendos juicios que caen sobre la humanidad y de la advertencia que implican, ellos perseverarán en su pecado y en su negativa de arrepentirse. Es por ello que oro a Dios que Dios les abra hoy los ojos, no solo para ver contra quién han estado pecando desde que ustedes son responsables morales ante Dios, sino también para que tiemblen como estas personas ante Dios y ante Jesucristo hoy, y sean como el Hijo que dijo: no quiero, pero que después, arrepentido, obedeció. Amén. ¿Por qué? Porque es terrible cosa caer en manos ¿de quién? Del Dios vivo. Horrenda cosa, dice la palabra de Dios. Horrenda, entienda la palabra. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora, una séptima razón que está muy relacionada con la anterior es que son soberbios. ¿Por qué cree que la persona es rebelde y no dispone su corazón para buscar a Dios? No obedece de manera consciente y voluntaria los mandamientos de Dios y aborrece sus consejos. Es porque es soberbia. En los Salmos, el hombre orgulloso o soberbio es el prototipo del malvado. Es por eso que en el Salmo capítulo 10, verso 4, leemos al respecto. Salmo capítulo 10, verso 4, dice: el hombre por la altivez de su rostro no busca a Dios. ¿Saben qué dice? Dice el hombre, el ser humano, por la altivez de su rostro, por su orgullo, por su soberbia, es más allá del orgullo, por su soberbia, ¿qué dice? No busca a Dios. Cuando el remanente de Israel, que fue llevado al cautiverio por causa de su rebeldía contra Dios y porque no quisieron arrepentirse, finalmente, después de 70 años, regresa a Jerusalén de ese cautiverio de Babilonia, y el pueblo se reúne para ser
una confesión de sus pecados contra Dios. Leemos en el libro de Nehemías la razón por la cual ellos no pusieron por obra los mandamientos de Dios y fueron rebeldes y fueron llevados cautivos a Babilonia. Dice así en Nehemías capítulo 9, verso 16. Mas ellos y nuestros padres, dice, fueron soberbios. Nehemías capítulo 9 verso 16. Oiga bien lo que dice el escritor. Dice, mas ellos, dice, y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron la cerviz, o endurecieron su cerviz, y no escucharon sus mandamientos. Ahora sí, en Nehemías capítulo 9 verso 29 leemos también al respecto. Dice, les amonestaste. Está hablando el escritor inspirado, que seguramente es Esdras, según muchos estudiosos. Dice, les amonestaste a que se volviesen a tu ley. Oiga bien, dice Dios, les amonestaste al pueblo a que se volviesen a tu ley. Mas ellos, ¿qué? Mas ellos se llenaron de ¿qué? De soberbia. La gente dice, ¿soberbio yo? Que no soy nada. ¿Soberbio yo ante un Dios que es grande? Sí, soberbio tú. Soberbia tú, claro. Soberbio el pueblo de Israel también. Dice, y les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia. ¿Y qué? Y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Mira lo que dice aquí. Se rebelaron, endurecieron su cerviz, fueron obstinados y no ¿qué? No escucharon. O sea, la verdad es que yo tiemblo al pensar, como yo viví tantos años de mi vida, inicialmente diciendo no a la voluntad de Dios. Claro, gracias a Dios, a su misericordia, a su gracia, a la obra del Espíritu Santo, llegó un momento en mi vida en que me arrepentí y me convertí a Él. Pero yo pienso, wow, todo este tiempo de mi vida antes de mi conversión, viviendo de esta manera, sin Dios en ninguno de mis pensamientos, a la verdad no entendiendo, con mi mente entenebrecida, no entendiendo realmente, o sea, el carácter de Dios, la ira de Dios, el juicio de Dios, viviendo en mi rebeldía por causa de mi soberbia. Y yo digo, wow, gracias a Dios que no me consumiste. Ahora, ¿a qué me refiero yo cuando digo que son soberbios? Me refiero a personas que tienen un sentimiento de superioridad que los lleva a valorarse por encima de los demás. O son personas que tienen un mayor concepto de sí mismos, del que Dios tiene de ellos y de lo que realmente son. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta soberbia? No solo porque estas personas presumen sus propias cualidades, menospreciando las ajenas y son altivos. Quizás algunos de aquí digan, no, entonces yo no soy soberbio, porque yo no soy de esos que presumen sus propias cualidades y menosprecian las ajenas. No, yo no me creo superior a nadie, yo no soy soberbio. Espérame, otra manera de manifestarse la soberbia, y por cierto, una manera más frecuente de manifestarse esa soberbia que la que te acabo de decir, es que las personas manifiestan algún tipo de rebeldía y no quieren obedecer. Las personas manifiestan una rebeldía y no quieren obedecer, y en nuestro caso es una rebeldía y una falta de obediencia a Dios y a sus mandamientos. De modo que si tú dices, no, si es cierto, yo estoy siendo rebelde, no estoy obedeciendo los mandamientos de Dios, yo aún no me convierto, ¿sabes cómo está siendo? Además de rebelde, soberbia. Aunque realmente la gente diga, no, pero si mire, ni se le oye la voz, no, ni se queja, no, mire, ni defiende sus derechos, no, mire qué humildito que es, pero en su corazón está lleno de soberbia. En su corazón está llena de soberbia. Por eso está en rebeldía contra Dios y no quieren obedecer.
Pero además otra forma de manifestar su soberbia a las personas es que se resisten, oiga bien, se resisten a renunciar al supuesto derecho que ellos o ellas creen tener de gobernar sus vidas y de hacer su voluntad en lugar de rendir sus vidas a Dios para hacer su voluntad. De modo que cuando una persona no solo no obedece a Dios, convirtiéndose a Él, es soberbio o soberbia, sino que también cuando la persona se resiste a entregar su vida a Dios, es porque esta persona se resiste a renunciar al supuesto derecho que creen que tienen de ellos o ellas gobernar sus vidas y hacer su voluntad, en lugar de rendir sus vidas a Dios para hacer su voluntad de manera total, de manera incondicional, por amor y gratitud y con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Fíjate cómo se manifiesta también la soberbia. Es lamentable pensar que estas personas que aún no se convierten a Dios, en su soberbia se levantan como si fueran pequeños dioses delante de la presencia del Dios vivo y verdadero. Estas personas no lo entiendan, se están levantando como si fuesen pequeños dioses con D minúscula delante del Dios vivo y verdadero, y estas personas le gritan en su rostro al Dios vivo y verdadero, al soberano, al Rey de gloria: no me importa quién eres, no me importa qué quieres que haga, yo voy a hacer lo que yo quiero y cuando yo lo quiera hacer, aunque esto sea opuesto a tu voluntad. Eso es lo que estas personas están haciendo. Eso es lo que tú estás haciendo. Yo espero que lo entiendas hoy. Yo quiero decirles que tristemente nada parece haber cambiado hoy, por cuanto las personas siguen sin convertirse a Dios. Una octava razón es que estas personas que aún se resisten a convertirse a Dios es porque desean hacer la voluntad de su padre, el diablo. Yo te pregunto, si tú no haces la voluntad de Dios, ¿la voluntad de quién haces? Del diablo. No, hay gente que dice, no, si yo no hago la voluntad de Dios, ¿verdad? Yo hago la mía. Bueno, ¿y la tuya de quién es? Si no es la voluntad de Dios, ¿de quién es? Es del diablo. Ahora yo no entiendo, créanmelo, yo no entiendo cómo una persona es capaz de decir, es que no puedo hacer la voluntad de Dios, cuando Dios ha prometido su gracia, ha prometido de su Espíritu Santo, para que la persona pueda hacer su voluntad de Dios, pero sí están haciendo, pero mira, de manera total, de manera completa la voluntad del diablo, sin tener la gracia de Dios para ello y sin tener al Espíritu Santo a su disposición para hacer la voluntad del diablo, porque ni Dios ni el Espíritu Santo te van a colaborar para que hagas la voluntad del diablo. O sea, yo no entiendo cómo dicen, no se puede hacer la voluntad de Dios. Yo no puedo, teniendo la gracia de Dios de tu lado, teniendo el poder que Dios ha prometido darte por medio de su Santo Espíritu, pero sí puedes hacer la voluntad del diablo perfectamente a cabalidad, cuando no tienes nada de apoyo de parte de Dios. No lo entiendo, no lo entiendo. Yo no sé si ustedes lo entienden, pero yo no lo entiendo, honestamente. Una octava razón es que desean hacer la voluntad de su padre el diablo. Yo recuerdo cuando el Señor Jesús le dijo a unos judíos que decían haber creído en Él como el Mesías, pero que no se habían convertido en sus discípulos y por lo tanto eran pecadores, que iban directo a la condenación eterna, aunque parecían ser muy espirituales. Allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 44, dice, vosotros sois ¿de quién? De vuestro padre el diablo. Oye, eso suena muy ofensivo. ¿Sabe quién está diciendo esto? Jesús. ¿Y sabes quién es Jesús? ¿Saben quién es Jesús? El Dios de amor, ¿sí o no? El Dios de amor. ¿Y saben quién es? ¿Qué les está diciendo? ¿Saben qué les está diciendo el Dios de amor? Vosotros sois ¿de quién? De vuestro padre el diablo. ¿Y qué? Y los deseos de vuestro padre. ¿Qué dice aquí?
queréis hacer? Aquí está la octava razón. Las personas viven en una rebeldía, opuestos a Dios, dispuestos a no hacer su voluntad, no solo porque son soberbios, sino porque los deseos de su padre, el diablo, ¿quieren qué? Quieren hacer. Él ha sido homicida desde el inicio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Tú dirás, oiga, esto suena muy duro, pero es la realidad. Esa es tu realidad si tú no te has convertido a Dios. Esa es tu realidad. Y no la digo yo, la dice Jesús, el que dio la vida por ti en la cruz, el que dejó el cielo, el que dejó la gloria, dejó su trono alto y sublime y se hizo un ser humano como tú y como yo. ¿Para qué? Para venir a morir por ti y por mí en esa cruz. Ese mismo que fue sepultado después de morir y resucitó y ahora vive, es el que te dice hoy, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por eso pospones el arrepentimiento. Por eso no me obedeces. Por eso no quieres convertirte a mí. Por eso no quieres arrepentirte. Algunos han dicho, de tal padre, tal hijo. Es por esto que lo que Satanás desea es lo que anhelan hacer todos los pecadores que aún no han nacido de nuevo y que no han sido regenerados por Dios. Y así muestran su relación con el diablo al hacer su voluntad. Y al actuar como el diablo actúa, lo repito, y muestran su relación con el diablo al hacer su voluntad, es decir, la voluntad del diablo, y actuar como el diablo actúa. Y con su manera de pensar, con su manera de hablar, con su manera de expresar sus emociones y sus sentimientos, con su forma de actuar, no solo demuestran cuánto se parecen a su padre el diablo, sino a quién realmente están obedeciendo, al diablo. Aunque difícilmente un pecador va a reconocer esta verdad. ¿Por qué? Porque en su engaño creen que son hijos de Dios y que están haciendo la voluntad de Dios. Ya lo vimos en enseñanzas anteriores cuando hablamos de la obediencia en la primera y segunda parte. Cuando el profeta Samuel va a visitar al rey Saúl después de que Dios le mandó a que destruyera a los amalecitas, ¿verdad? Y todo lo que tenían. Y cuando el rey Saúl sale a encontrar al profeta Samuel, ¿qué le dijo? He obedecido la palabra de Jehová. Así le dijo. Cuando Dios ya le había dicho al profeta, me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Por qué? Porque no ha obedecido. O sea, la gente está engañada. El pecado engaña, o el diablo engaña a las personas a través de su vida de pecado. Amén. Novena razón por lo cual estas personas inicialmente no se entregan a Dios, no se arrepienten, como el primer hijo. Porque ellos no quieren glorificar a Dios, ellos no quieren darle toda la honra y la gloria a Dios como el Señor de sus vidas. El apóstol Pablo escribe al respecto allá en su epístola a los Romanos, capítulo 1, verso 21, cuando dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y dice, habiendo conocido a Dios, ¿qué significa esto? Que estando estas personas conscientes, óigase bien, estando conscientes de la existencia de Dios, estando conscientes de su poder y de su naturaleza divina, a través de esa revelación general que Dios da a todo ser humano por medio de su creación, por medio de la creación del mundo, de las cosas hechas, pues Él no se ha dejado sin testimonio. Estas personas que todavía aman el pecado, y no solo eso, sino que detienen con injusticia la verdad, estas personas no le dan honra y la adoración que Dios se merece. No le dan la honra y la adoración que Dios se merece. ¿Por qué? Por quién es Él. Pero no solo por quién es Él, por todo lo que ha hecho. Pero también yo quiero decirles que el no glorificar a Dios va más allá de no alabarlo,
de no adorarlo, porque mucha gente tiene este concepto. No, hombre, si viera yo cómo alabo a Dios, cómo adoro a Dios. Mire, yo continuamente en mi casa tengo una radio ahí que pone unas alabanzas bien lindas, unos coritos de los viejos hermanos, de aquellos que ya no se cantan en las iglesias. Y yo ahí estoy, mire, barriendo y alabando a mi Dios, a mi Cristo. Estoy trapeando, estoy cocinando. ¿Cómo me va a decir usted a mí que yo no le he glorificado por quién es Él? Bueno, es que una forma de glorificarle es darle el lugar que Él se merece en tu vida. Es darle el lugar que Él se merece en tu vida. Una forma de honrar a tu marido o mujer, ¿cuál es? Darle el lugar que Él se merece en tu vida. ¿Sí o no? Una forma de honrar a tus padres. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra. Ese es un mandamiento de Dios a los hijos. Una forma de honrar a tus padres es darle el lugar que ellos deberían de tener en tu vida. Un lugar, ¿verdad?, muy importante. Claro, después de Dios, obviamente. Yo quiero decirte que una forma de glorificar y honrar a Dios es darle el lugar que Él se merece en tu vida. Ahora yo pregunto, ¿cuál es el lugar que Dios se merece en nuestras vidas? ¿El primero? ¿El segundo? ¿El quinto? ¿El octavo? ¿Cuál es? El primero. Ese es el lugar que debemos de darle si realmente lo estamos honrando. Ese es el lugar que Él debería de ocupar en nuestras vidas si realmente le estamos honrando. ¿Sí o no? No solo eso. Él debería de estar ahí en el trono de nuestro corazón gobernando. Él debería. Si realmente le estamos honrando y glorificando, Él debería estar reinando en el trono de nuestro corazón, gobernando nuestras vidas, ¿sí o no? Bueno, saca tú mismo o tú misma la conclusión de si realmente le estás glorificando y honrando por lo que Él es, por si en verdad ocupa o no el primer lugar en tu vida, o Él reina en el trono de tu corazón y gobierna tu vida. La décima razón por la cual estas personas, aún como el primer hijo, dicen no voy, se resisten a obedecer al Padre, es porque no están agradecidos con Dios. No, Señor, yo estoy agradecido. Así dice la gente, no, yo sí estoy agradecido. Así como dicen, usted no sabe lo que hay en mi corazón, yo sí lo amo. No le amas. ¿Y usted cómo sabe? Bueno, porque el que le ama sus mandamientos guardará, dijo Jesús. Y además, este es el amor al Padre, dice Juan en 1 de Juan 5, este es el amor al Padre. ¿Cuál es el amor al Padre? ¿Cómo lo demostramos? Que guardemos sus mandamientos. ¿Usted está guardando sus mandamientos? No, hermano, es que no hay justo ni aun uno, es que usted sabe que esto es poco a poco, solo estando en el cielo, etcétera, etcétera. Ya, cómo no. Dígale eso a Jesús cuando venga ahí en su segunda venida. Dígaselo a Jesús. Cuando le diga a la izquierda, no, Señor. Y póngale esta excusa, a ver si se la va a valer. De ahorita le digo, de antemano le digo que no se la va a valer. Ya se lo digo. Igual de la misma manera que las personas dicen, no, yo sí conozco a Dios, pero yo sí amo a Dios, pero usted no conoce lo que hay en mi corazón. También dicen, yo estoy agradecido con Dios. Ahora, yo te pregunto, o sea, ¿cómo vives para manifestarle tu gratitud a Dios? Las personas tristemente dicen estar agradecidas con Dios, pero no manifiestan su gratitud hacia Dios, viviendo para amarle, viviendo para adorarle, viviendo para obedecerle y para servirle. Ya decíamos en la administración, Dios quiere que le digamos gracias con una vida rendida a Él. Dios quiere que le digamos gracias siendo adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Dios quiere que le digamos gracias, viviendo para agradarle en todo en obediencia. Dios quiere que le digamos gracias, pero también viviendo para servirle a Él. Dios quiere que le digamos gracias, ocupando Él el trono de nuestros corazones. Amén. El apóstol Pablo nos habla de esta razón, el no ser agradecidos. Cuando en la epístola a los Romanos, capítulo 1, verso 21, él escribe, pues habiendo conocido a Dios, y él escribe de pecadores, no regenerados, no perdonados, dice, pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, eso ya lo vimos, pero también él dice, ni le dieron gracias. Ni le dieron gracias. Yo no sé si tú le has dado la pasada a alguien ahí, ¿verdad? Que va a meterse urgido ahí
en una entrada y ya se está pasando y está en el otro carril y necesita que tú frenes, ¿verdad? Y le des chance de meterse así, corriendo frente a ti. Yo varias veces he hecho eso, darle la pasada a alguien, quizás tú lo has hecho. Y luego la persona pues ni manifestó de alguna manera su gracia. A veces la gente toca el claxon así, pip, ya te dijo gracias. Y la verdad es que el cristiano da ese tipo de pasadas cuando ve a alguien en apuros, en una urgencia, no para que le den las gracias, pero hay gente que dice, uy, ni las gracias dio. Ni las gracias dio. Ah, sí, es que miren el modelón que va. Gran soberbio ha de ser. Y dice Dios, espérate, dice Dios, no juzgues. Porque tú ni siquiera me has dado las gracias a mí. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ¿ni qué? Ni le dieron gracias. Y mientras el salmista clamaba, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y mientras Santiago reconocía en su epístola en el capítulo 1, en el verso 17, que toda buena dádiva o regalo, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, el pecador no solo se niega a reconocer que todas las cosas buenas provienen de Dios, sino que piensan y hasta creen que todo lo que reciben es debido a su buena suerte o es debido a sus logros personales por sus grandes habilidades y conocimientos. Y a causa de esto no ven la mano de Dios, no ven la misericordia de Dios, no ven la providencia de Dios y no son agradecidos con Dios por todo lo que ha hecho y por todo lo que está haciendo con ellos y sus seres queridos. Amén. Y una onceava y última razón, aunque creo que hay muchas más, finalmente es que el pecador que se resiste a obedecer a Dios y no se convierte a Él para amarle, adorarle, guardar sus mandamientos y servirle, y dice, no quiero, como el primer hijo, y por eso aún no se ha arrepentido, es porque pierde toda sensibilidad. Pierde toda sensibilidad. Allá en la epístola a los Efesios, el apóstol Pablo escribe a estos cristianos, en el capítulo 4, en el verso 17 al 19, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, es decir, los no convertidos, que andan en la vanidad de su mente. Está escribiendo a gentiles cristianos. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo que el entendimiento entenebrecido, ajenos o muy lejos de Dios, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones o de su corazón, los cuales, dice, después que perdieron, ¿qué? Toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué significa que estas personas han perdido toda sensibilidad? Bueno, que ya no tienen sentido de vergüenza, es decir, ya ellos no sienten vergüenza. Pero no solo eso, no solo no sienten vergüenza, sino que están desprovistos de dolor por cometer actos llenos de maldad. Alguien lo traduce, han perdido toda sensibilidad como habiendo superado el dolor. Y yo creo que esta persona no pudo haber sido más expresiva. Y esta persona que traduce, han perdido toda sensibilidad como habiendo superado al dolor, escribe, cuando uno se resiste a su conciencia la primera vez, cuando uno se resiste a su conciencia la primera vez, hay un sentimiento de dolor.
hay una propuesta audible de parte de la conciencia. Pero si se acalla aquella voz, finalmente la voz se hace menos clara y fuerte, y se ahoga la protesta de la conciencia. Entonces el dolor, que al inicio era fuerte, se vuelve menos agudo hasta que por fin es posible superar el dolor y la vergüenza después de cometer actos de maldad. Es por ello que usted ve al pecador, cómo lo hace tan tranquilamente, cómo pecan. O sea, ¿cómo es posible que vengan de cometer un adulterio y lleguen a su casa, ¿verdad?, a saludar a su esposa, a abrazarla y decirle: vieja, te amo, y vienen de adulterar? No entiendo. Así de sencillo. Bueno, más bien ahora sí entiendo, después de haber leído esto. Han perdido toda sensibilidad, ya han perdido toda vergüenza y están desprovistos de dolor por cometer actos llenos de maldad. Ya han superado el dolor, se ahoga la protesta, el dolor es menos agudo hasta que por fin es posible superar el dolor después de haber cometido una maldad. Ese dolor que se sentía cuando inicialmente la conciencia acusaba. Yo quiero decirles, ya para terminar, que esto se aplica a la vida diaria de todo pecador que ha perdido toda sensibilidad o que ha superado el dolor porque comete pecado y pecado cada día y ya no escucha a la voz de su conciencia, o la voz de su conciencia no le detiene, que ya no hay vergüenza en ellos. Ya no hay vergüenza cuando codician. Ya no hay vergüenza cuando roban, ya no hay vergüenza cuando andan en chismes, calumnias, ya no hay vergüenza cuando mienten, ya no hay vergüenza cuando fornican, adulteran, etcétera. Y mucho menos ya no hay dolor cuando destruyen vidas, destruyen matrimonios, destruyen familias y pecan contra Dios. Ya no hay dolor, ya no hay dolor. Qué triste, pero ya no hay dolor. Y es por ello que el pecador, cuando ya ha perdido toda sensibilidad, ya no siente esa necesidad de buscar a Dios para tener un encuentro personal con Él, ni mucho menos la necesidad de arrepentirse y convertirse a Dios. Hemos hablado de 11 razones. Yo deseo finalizar esta cuarta parte, al igual que la anterior, nuevamente orando a Dios de que, si usted no se ha convertido a Dios aún, haya podido identificar una o más razones de las que hemos expuesto por la cual o las cuales usted no se ha arrepentido para después creer en Jesús como su único y suficiente Salvador y ser salvo y vivir una vida agradable a Dios en santidad, en obediencia. Amén. Y yo quisiera que cerráramos nuestros ojos para decir a Dios primeramente: gracias, Señor, porque hemos podido reunirnos hoy en esta asamblea pública de adoración. Gracias, Señor, por este local en el cual tú nos permites reunirnos. Gracias, Señor, por la vida de cada persona que hoy has traído aquí. Yo no creo, Dios, que tú seas un Dios de casualidades, Señor. Tú eres un Dios de propósitos y has traído aquí a cada persona que hoy está aquí para escuchar esta palabra, para que pudiese ver 11 razones por las cuales las personas aún no se convierten a Dios, arrepintiéndose, como aquel hijo que dijo no quiero, pero después arrepentido fue, para que puedan identificar cuál es la razón o las razones por las cuales aún no se han arrepentido, y para que hagan un alto en sus vidas y mediten al respecto y vean la gravedad de su situación, la gravedad de su condición y ante quién van a estar un día dando cuentas, Dios. Y de esta manera consideren seriamente el convertirse a ti hoy mismo a través de un verdadero arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, pues hoy es día de salvación. Pues hoy es día de salvación para cada persona que aún no lo ha hecho. Padre, y
yo no solo te doy las gracias por estar aquí, por cada persona que está aquí, por esta palabra que tú has expuesto, por tu gran amor y tu infinita misericordia, porque sé que estás abriendo los ojos de personas en este lugar y les estás haciendo entender cosas en sus vidas, sino que también te pido que las personas hagan un alto en sus vidas, mediten al respecto de lo que han oído y consideren seriamente el convertirse a Dios hoy mismo a través de un verdadero arrepentimiento y una fe sincera en Jesús como el Salvador de sus vidas, el único y suficiente Salvador de sus vidas, para perdón de todos sus pecados, Padre. Y yo te lo pido en el nombre de Jesucristo, para que sea hecho, para honra y gloria tuya y por amor de sus almas. Amén. Amén.